Hoy te voy a compartir esta receta de paochu, que son estos bollitos con una masa muy parecida al pan chino y por dentro llevan un relleno muy jugosito de carne. Tanto la masa como el hecho de darle forma a estos bollitos te puede parecer muy difícil. Vale, no es una receta facilísima, pero tampoco es tan complicada. Por ejemplo, si alguna vez has hecho empanadillas en casa, entonces puedes hacer paochu perfectamente. Lo primero que haremos será la masa de los paochu. ¿Qué ingredientes lleva esta masita esponjosa y dulcecita? Pues en realidad lleva muy poquitos ingredientes. Necesitaríamos agua, harina de trigo, azúcar y levadura de panadería. En cuanto al agua, vamos a usar 280 gramos de agua tibia. Si no sabes a qué me refiero con tibia, no te preocupes. Pesa 280 gramos de agua y caliéntala al micro 15 segundos. Vamos a añadir una cucharita de postres de levadura de panadería y lo vamos a mezclar bien. Como siempre, te voy a dejar todos los ingredientes en la descripción. Este paso servirá para activar la levadura, muy importante para que luego los bollitos nos salgan muy esponjosos. Para esta cantidad de agua vamos a usar medio kilo de harina y una cucharada sopera de azúcar. Esta cucharita de azúcar ayudará a que la masa fermente más rápidamente y además aportará un toque dulzón que le quedará muy bien a la masa. Para mezclar lo sólido con lo líquido, te recomiendo que vayas incorporando el líquido en diferentes tandas. 3 o 4 veces es un buen número. Ves mezclando entre tanda y tanda para que todos los ingredientes se mezclen bien. Una vez hayamos incorporado todo el líquido, vamos a amasar la masa unos 5 minutos. Poco a poco irás viendo que la superficie de la masa se volverá más lisa y más uniforme. Vamos a dejar que la masa fermente y para ello lo vamos a tapar con un film. No sé si es maña o no, pero a mí me gusta ponerle un trapito encima también. Mientras la masa fermenta, podemos aprovechar este ratito para hacer relleno. En mi caso, yo usé 400 gramos de carne picada, 60 mililitros de salsa de soja, 50 mililitros de salsa de ostras, un pelín de pimienta negra, le añadí jengibre rallado y un poco de agua para que el relleno estuviera mucho más jugoso. Lo mezclaremos bien y lo reservamos. Ten en cuenta que los ingredientes de relleno los puedes personalizar al 100%. Si quieres añadir alguna verdura, adelante. Si quieres sustituir la carne por tofu, también. Yo creo que todo quedará bien. Ya ha pasado la hora, vamos a ver cómo está la masa. Más o menos ha duplicado su tamaño y si la tocas puedes apreciar que es una masa con muchísimo aire en su interior. ¿Cómo podríamos saber si la masa está lista o no? Pues si presionamos con un dedo en la masa, el agujero debería quedar intacto. Si es así, la masa ya estaría lista. Ahora vamos a amasar la masa de nuevo otros 5 minutos para quitarle todo el aire de su interior. Seguramente dirás, ¿para qué hemos fermentado la masa si ahora le vamos a quitar todo el aire? Yo te explico por qué. En el primer fermentado se generan burbujitas de aire de forma irregular, unas más grandes, otras más pequeñas y están repartidas de forma desigual. Lo que haremos ahora será presionar la masa para quitarle todo el aire. Deberías notar cómo rompemos las burbujas. Es más, lo podrías incluso escuchar, suenan como pedetes. Ahora toca la hora de la verdad. Vamos a estirar la masa y vamos a darle forma a los paochu. Para este paso te recomiendo que tengas harina a mano, nos será súper útil para estirar la masa. Partiremos primero la masa en dos, enharinamos y les vamos a dar forma de churros, de unos 5 centímetros de diámetro más o menos. Vamos a partir cada churro en 6 trozos, primero por la mitad y 2 cortes en cada mitad. Y haremos lo mismo con el otro churro que nos quedaba. Vamos a poner un pelín de harina en todos los trozos. Antes de estirar las masas, seguramente estas estarán un poco aplastadas al ser cortadas con el cuchillo. Yo te recomiendo que les des forma redonda porque esto nos va a facilitar muchísimo la faena luego al estirar la masa. Vamos a estirar la masa con mucha suavidad hasta obtener una redondita de unos 10 centímetros de diámetro. Una vez la tengamos, vamos a estirar los bordes, así como te muestro en el vídeo. Este paso es muy interesante porque a la hora de plegar nos interesa que los bordes sean más finos que la base. Haremos lo mismo con el resto de las masitas
y una vez lo tengamos vamos a rellenarlas y darles forma. Es muy recomendable que te pongas harina en las manos para evitar que se nos pegue la masa mientras le damos forma. Ten en cuenta que la mano izquierda será la que mantendrá el pouch y la mano derecha será la encargada de hacer los pliegues. La mano izquierda, además de sostener la masa, también será la encargada de rotar ligeramente la masa para que sea más fácil hacer los pliegues. Ya hemos hecho la teoría, nos vamos a la práctica. Para el relleno vamos a poner una cucharada generosa de postres de relleno. Vamos a aplanar los bordes porque haciendo esto nos será muchísimo más fácil darles forma a los pouches y evitando que se nos salga el relleno mientras plegamos la masa. Como hemos dicho antes, vamos a usar la mano derecha. Vamos a poner el dedo índice en la parte de abajo y el dedo pulgar en la parte de arriba. El primer paso será estirar un borde al centro del pouch y pellizcar. Para los pliegues vamos a ir cogiendo un poquito de masa con el dedo índice, lo vamos a llevar al centro y pellizcamos. Voy a intentar explicártelo de otra manera. ¿Ves intentando formar números 2 con la masa? Te lo voy a poner poco a poco para que lo veas claro. Mira, con el dedo índice cojo un poco de masa, intento formar un 2, aprieto, otro número 2, al centro y a pellizcar, otro número 2 y así todo el rato. ¿Ves? Poco a poco el objetivo es ir haciendo doses. ¿Ves? Ayudándote con la mano izquierda para ir rotando el pouch para que te sea más fácil hacer los pliegues. Consejo número 1. Para que los pouches sean más bonitos, te recomiendo que aprietes ligeramente los bordes para que el pouch sea menos plano y un pelín más alto. Consejo número 2. Aprieta bien el centro porque es el punto de unión de todos los pliegues y es muy importante que esté bien prieto. Consejo número 3. No te olvides de poner harina en la superficie donde vas a dejar los pouches. Te voy a enseñar mi portfolio. La verdad es que no soy muy experta porque he hecho esta receta 3 veces en total en mi vida y bueno, podrás ver unos más bonitos y otros un poco patito feo, pero estoy segura de que estará bueno. ¿Cómo cocinarlos? Pues te voy a enseñar 2 formas de cocinar pouch. La primera sería la forma más tradicional, que sería al vapor, pero también te voy a enseñar una segunda forma por si no tienes vaporera. Vamos a empezar con la primera, que sería al vapor, y para ello vamos a necesitar una vaporera y papel vegetal. Creo que venden a medida para vaporeras, pero yo lo hice con papel de horno normal y corriente y funcionó muy bien. Si quieres hacer lo mismo que yo, te voy a dejar un super tutorial. Ponemos los pouches y vamos a dejar que estos fermenten 10 minutitos a temperatura ambiente. Asegúrate de dejar espacio entre bollito y bollito porque luego al cocinarse aumentarán su tamaño. Pasados los 10 minutos vamos a poner agua fría en una olla y vamos a poner nuestra vaporera encima. Asegúrate de que la vaporera esté bien centrada y cuando la tengas lista vamos a encender fuego a máxima potencia. Es muy importante que pongamos la vaporera encima del agua fría y que luego encendamos el fuego porque de esta manera mientras se calienta el agua los pouches pueden fermentar un poquito más. Una vez veamos que la vaporera empieza a sacar humito, entonces vamos a poner un temporizador de 10 minutos. Pasados los 10 minutos apagamos el fuego. Es muy tentador, pero es muy importante que en este punto no abramos la tapa. Vamos a dejar que los pouches reposen 5 minutos con el fuego apagado. Y si no tienes vaporera, vamos a por la segunda forma. Ponemos un poco de aceite. Vamos a poner los pouches, que al igual que en la vaporera, nos tenemos que asegurar que haya espacio entre ellos. Ponemos un dedito de agua
Ponemos la tapa y lo vamos a dejar unos 8 minutos a fuego medio alto. Pasado ese tiempo vamos a quitar la tapa y vamos a esperar que se evapore todo el agua. Cuando no quede prácticamente agua, puedes echar un chorrito de aceite para que la base se tueste y quede así, doradita. Vamos a hacer una cata y voy a empezar con el pouch al vapor. Esponjosito. El relleno ha quedado muy bien. Quizás le hubiese añadido un par de cucharitas de aceite para que quedara más jugoso, pero estaba muy rico. Vamos a hacer un cambio de plano. Y así ha quedado por dentro. Con este plano yo creo que lo puedes ver un poquito mejor. Vamos a probar el pouch que hemos hecho a la plancha. Y sorprendentemente ha quedado súper bueno, muy esponjoso también. Y de hecho creo que me gusta más a la plancha. Vamos a pedir una segunda opinión. A ver qué dice Ivy. La masa tiene una esponjosidad que no sé cómo lo haces, pero está muy bueno. A mí me gustaría con un poco más de carne, porque a mí me gustan las cosas bien rellenas. Pero está muy bueno. Este me gusta más, porque hay más proporción carne-masa, pero el crujiente de este está más rico, la verdad. Pero muy buenos. Ambos están muy bien. ¿Tienes? Va para ti.